Perfecto. Ya, entonces el propósito de la clase del día de hoy es continuar con lo que habíamos hablado ya la semana pasada. Habíamos visto anatomía vascular supratentorial y en esta clase vamos a ver anatomía vascular infratentorial. Quizás es una clase un poquito más densa y más larga que la anterior, pero vamos a intentar de que se vayan entendiendo los conceptos. Bueno, lo mismo, las imágenes han sido sacadas de varias referencias, la mayoría son de las mismas referencias que se ocuparon en la clase anterior. Entonces, la circulación posterior, si nosotros queremos intentar organizarla y tener una especie de esquema, uno puede seguir la regla de los tres propuesta por Roton, entonces que habla de que a nivel del tronco cefálico toda la irrigación va a estar en tres porciones: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y esto tiene relación con lo que nosotros también conocemos con los complejos neurovasculares, ¿cierto? Sabiendo que a nivel superior está el tercero, cuarto y el quinto par, a nivel medio está sexto, séptimo, octavo, y a nivel inferior ya está lo que nosotros conocemos como los pares bajos. ¿Ya? Y también va a estar relacionado anatómicamente con los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. ¿Ya? Y también con las distintas cisternas cerebelo-mesencefálica, pontocerebrosa y bulbocerebelosa. Principalmente la irrigación, si nosotros dividimos el tronco, superior va a estar dado por la arteria cerebelosa superior, la media por la arteria cerebelosa anterior-inferior y la parte inferior por la arteria cerebelosa posterior-inferior. Entonces, vamos a partir con la primera gran arteria que forma parte de la circulación posterior de la anatomía infratentorial, que es la arteria vertebral, ¿ya? O más conocido también como circulación vertebrobasilar. ¿Ya? ¿Esta dónde se origina? En la arteria vertebral. Y si uno ve su recorrido, esto se divide en cuatro segmentos, ¿ya? El segmento B1, que es el segmento que también se conoce como pretransverso, comienza cuando ésta emerge desde la arteria subclavia y se extiende hasta que alcanza el foramen transverso a nivel de la sexta vértebra cervical, recordando que no pasa por la séptima, sino por la sexta vértebra cervical, a pesar de que la séptima muchas veces igual puede tener, digamos, este espacio para que pase la vertebral, pero pasa a través de la sexta. Luego de entrar aquí es donde comienza el segmento B2 o intraforaminal, ¿ya? Donde la arteria está ya rodeada de plexo venoso perivertebral y cubierta por todos los músculos intratransversos. Una vez que ya alcanza la segunda vértebra cervical, la arteria vertebral hace una ligera curva donde se adapta y así va a pasar por lo que ya es el foramen transverso pero del atlas. ¿Ya? Y una vez que la arteria pasa por este segmento es cuando nosotros ya hablamos del segmento de 3, ya que es del foramen transverso S2 al arco posterior del atlas, y va a pasar por un surco que se llama el surco vertebral, donde acá queda una especie de impresión de la arteria vertebral, y esto es lo que se denomina como tal surco vertebral. Acá, por ejemplo, vemos una imagen que es específicamente una de las porciones que dije. No sé si alguien sabe qué porción estaríamos viendo en esta imagen. B3. B3, ¿cierto? En esta imagen lo que se hizo es poner la arteria vertebral luego de realizar un abordaje que se va a ver en una de las clases finales, que es el abordaje farlateral. Ya acá se hizo una resección también parcial del arco posterior del atlas. En la imagen que ven a la derecha, lo que se realizó fue una movilización de la arteria vertebral para exponer todo lo que es la articulación occipito-atlantoxoide. A veces cuando ocurre, sobre todo en personas mayores, una calcificación de esta membrana atlanto-occipital, este surco que les mencioné anteriormente se va a convertir prácticamente en un canal. ¿Y por qué es bastante importante saber de qué me puedo encontrar con esto? Porque esto es una variante anatómica que debo tener en cuenta cuando voy a movilizar la arteria vertebral, por ejemplo, cuando hago un acceso que sea un abordaje extremo lateral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puedo provocar un daño si no tengo esta consideración. Es importante en relación a este segmento B3, de que hay un triángulo que va a tener relación que se llama el triángulo occipital de Tillaux, ya que este es donde ya comienza el segmento llamado extradural o suboccipital, y esto se encuentra en la profundidad de este triángulo. No sé si alguien sabe este triángulo cómo se conforma, en qué partes. En verdad está en la diapositiva, así que está limitado por tres músculos. Sí, está el oblicuo mayor o superior, está el oblicuo inferior y está el recto mayor.
Entonces, el límite inferior, músculo oblicuo inferior, el límite superior y lateral lo da el músculo oblicuo superior, como ven en la imagen, y en tanto que este triángulo se cierra en el límite superior y medial por el músculo recto superior mayor. Y en la profundidad de esto es donde nosotros vamos a encontrar la arteria vertebral que estaba rodeada por este plexo venoso perivertebral. Otro dato, este plexo venoso perivertebral es importante conocer que existe porque muchas veces cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una fijación cervical posterior, vamos a estar ahí trabajando en esa área donde vamos a colocar el tornillo, que muchas veces incluso nos metemos con el motor para hacer el calce de donde vamos a poner los tornillos y puede comenzar un sangrado, pero este sangrado puede ser venoso y es porque este plexo es el culpable de esos sangrados y no necesariamente porque le provocamos un daño a la arteria vertebral. Por eso es que es importante conocer que está este plexo venoso. Por último, el segmento B4 es el segmento que nosotros llamamos ya segmento intradural. ¿Ya? Esto es cuando ya penetra a nivel de la dura madre. eh, Esto es medial a la articulación del cóndilo de la masa lateral del atlas y es una especie de embudo dural por donde pasa la arteria vertebral. ¿Ya? También puede contener otra arteria, este espacio que yo les menciono, que es la arteria espinal posterior, y también otra estructura que no es una estructura arterial, que no sé quién sabe qué me puedo encontrar en relación con este espacio. Una estructura nerviosa, exactamente. Aquí Seba Rojas me contestó, lo que yo puedo encontrar es el primer nervio cervical, ¿ya? Eh, Sigamos adelante. Y otra pregunta que es de la diapo siguiente, si saben cuáles son las colaterales que puede tener B4, porque B4 tiene ciertas colaterales. ¿Alguien sabe cuáles son estas colaterales? Recuerda más dinámico, colega, si no preguntas dirigidas, no. Ya, sigamos. ¿Alguien de ver de los becados de primero? ¿Alguno? ¿De segundo? ¿Manuel? ¿Iba a contestar algo? ¿Alguien de segundo? Sigamos. Tercero. No, nadie por ahí. La, la pica, salir de B4. ¿Ya qué más? Bueno, aquí vamos por ahí, vamos por hablar específicamente de cuáles son las ramas que pueden salir de V4. Como rama, la arteria meningia posterior, la arteria espinal posterior, arteria espinal anterior y como decía Nicky, la arteria cerebelosa posterior e inferior. Yo hablo de que cuando ya las V4 se llegan a un punto de confluencia es donde ya va a llamar la arteria basilar. ¿Ya? La arteria basilar va a ascender por el surco basilar de la protuberancia y se va a bifurcar posteriormente en lo que son las arterias cerebrales posteriores. La arteria basilar también va a tener rama, que va a ser la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA y la arteria cerebelosa superior o SUCA. Entonces partimos hablando de lo que es la arteria cerebelosa posterior-inferior o pica, ¿ya? Va a tener cierta relación anatómica importante que tenemos que tener en consideración y esa relación anatómica es que está en relación con la porción inferior del tercio del cuarto ventrículo, está en relación con la fisura cerebelo-vulvar, con el pedúnculo cerebroso inferior, la superficie suboccipital del cerebelo y nuevamente, recordando esta regla de los tres de Roton, va a irrigar el grupo inferior de la fosa posterior. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista anatómico del origen de la arteria vertebral, está en íntima relación con el olivo inferior. Va a discurrir así. Posteriormente, como pueden ver en la imagen, va a rodear al bulbo en su superficie anterolateral y puede pasar por arriba, debajo o incluso atravesar el par número 12. En la cara posterolateral del bulbo, la pica pasa por encima o a través de las ramas de los nervios noveno, décimo o duodécimo. Luego va a continuar su trayecto, que lo vamos a seguir viendo en la diapositiva siguiente, alrededor de la amígdala cerebelosa y penetra luego en lo que va a ser la fisura cerebelo-vulvar. Entonces acá me interesa que veamos las porciones. No sé si, bueno, vamos a ir recordando mejor cuáles son las porciones. En el punto, por ejemplo, en el verde, que es la primera pulsión. ¿Alguien me podría decir cuál es esa porción? La médula anterior. Luego de anterior, Claro. Y el que está en naranjo? Lateral. luego lateral.
Perfecto. ¿Y las que siguen, la azul, la amarilla y la roja? En la caudal, Es la tonsilomedular, que está como en el loop caudal, Exactamente. La que está más en relación tonsilomedular, con pares bajos. la amarilla, Tonsilar, que está en relación con... perfecto. ¿Y la roja? Y a la cortical. La cortical, perfecto. Respondieron todo perfecto. Ya, entonces acá tenemos otra figura de la pica, entonces están estas mismas porciones que acá les quise colocar una imagen más anatómica que en verdad es lo mismo que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con los segmentos, tenemos cierto el segmento vulvar anterior que va a tener su origen desde la arteria vertebral hasta la porción más prominente de la oliva vulvar como pueden ver en la imagen, ¿ya? Luego vamos a seguir con el segmento vulvar lateral que se va a extender desde la porción más prominente de la oliva vulvar hasta el origen de la fibra de los pares craneales bajos. A diferencia del segmento vulvar anterior, este segmento está presente en prácticamente el 100% de los casos. El otro no necesariamente es un segmento que yo pueda ir a identificar en el 100% de los casos. Recordar entonces, el segmento vulvar lateral lo voy a encontrar en cualquier disección anatómica en un 100% de los casos. Entonces acá tengo otra imagen que quise poner, bueno, acá tengo la imagen anatómica y una imagen referencial del libro Roton para ver los mismos segmentos. Entonces ahora vamos a seguir con el resto de segmentos. Tenemos acá como podemos ver en la imagen de la derecha y que intenté equipararlo con la imagen de la izquierda, en azul, tenemos entonces, ¿qué segmento sería el azul? Para ir como reforzando y recordando. de lo Tonsilar. tonsilar. Tónsil medular, ¿cierto? Entonces va a comenzar cuando pasa posteriormente a los nervios de los pares bajos y se va a extender medialmente por la cara posterior del bulbo, cerca de la mitad inferior de la amígdala, como pueden ver ahí en la imagen. Este segmento finaliza cuando la arteria asciende por la superficie medial de la amígdala, como pueden ver en la imagen que está ahí con la letra A, y descubre una especie de curva o loop que va a pasar por la mitad inferior de la amígdala y va a configurar lo que nosotros llamamos como loop caudal y que va a coincidir específicamente con el polo inferior de la amígdala. ¿Ya? Entonces lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Luego seguimos con el otro segmento, que es el segmento que está en amarillo, que ¿qué segmento sería? El overo tonsilar. Cierto, segmento telovelotonsilar. Este es más complejo, va a comenzar cuando la pica asciende por la cara medial de la amígdala y alcanza el velo medular inferior. Más precisamente se describe que es en la unión telovelar y termina cuando éste abandona la fisura que está comprendida entre la amígdala y el hemisferio cerebeloso, ¿ya? Donde hace otra curva, que esta curva a diferencia de la otra, excepto que la primera curva hablábamos de que se llamaba loop caudal, esta curva se llama loop craneal y va a coincidir específicamente con el fastigium. ¿Ya? Este segmento es importante porque va a ser el segmento que me va a dar las ramas al plexo coroideo que está ubicado en el cuarto ventrículo y también me va a dar ramas a lo que es la tela coroidea. Por último, el segmento cortical que podemos ver acá en la imagen es aquel que va a comenzar cuando la arteria abandona la fisura que está entre el vermis y las amígdalas e incluye ramas mediales que van para el vermis y laterales que van a la superficie suboccipital del hemisferio cerebeloso. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos ¿Sí? bien. Ya, entonces ahí ya terminamos de hablar de lo que sería la pica. Entonces ahora vamos a seguir con la arteria cerebelosa anteroinferior. Nuevamente es muy importante saber la relación anatómica de cada arteria, de cada grupo. Ya, entonces esta se va a relacionar específicamente con la protuberancia, con el receso lateral del cuarto ventrículo, con el ángulo ponto cerebeloso y con el pedúnculo cerebeloso medio, ¿cierto? Estamos ya hablando del grupo medio. El trayecto va a pasar cerca del poro acústico, va a rodear al flóculo y discurre sobre el pedúnculo cerebeloso medio y va a irrigar la fisura cerebelo-pontina y la cara petrosa del cerebelo. Entonces, si nosotros vemos la imagen que pueden ver acá a la derecha, ¿qué arteria sería esta que estoy marcando con amarillo? La que tiene laica, ¿cierto? Y esta está, como pueden ver ahí en la imagen, está en íntima relación, como yo les decía, con la protuberancia y con otra estructura más. ¿Qué sería esto? Que no es la arteria, no quiero que piensen que es la arteria, pero lo que está marcado en azul, ¿qué sería? Lo que está marcado con la flecha azul. ¿El ángulo? Específicamente el receso El lateral centro del carpal. cuarto ventrículo, ¿ya?
Y como vemos también en la imagen, está en relación con el ángulo punto cerebeloso como tal y con en qué pedúnculo sería, Cerebeloso con el medio. pedúnculo cerebeloso medio, ¿cierto? Entonces, por eso es importante saber esas relaciones. Entonces acá también es una imagen como para intentar ir dilucidando el trayecto que tiene esta arteria. Acá podemos ver las cuatro porciones que vamos a ir desglosando a lo largo de la siguiente diapositiva, que va a tener una división de cuatro arterias, que no sé si alguien me las podría nombrar, las cuatro arterias que son las que conforman la AICA, digamos los segmentos, las porciones de la AICA. El pontino La anterior, postura Bueno, anterior, lateral, anterior lateral, el flóculo peduncular y el cortical. flóculo nodular y y flóculo Perfecto. cortical. ocular. Perfecto, ¿cierto? Pontina anterior, pontina lateral, flóculo peduncular y cortical. ¿Ya? Entonces acá vamos a ir viendo que si aumentamos, también vemos que acá hay unos loops que realiza la arteria, específicamente en lo que es la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Entonces la AICA se va a bifurcar en dos ramas, una rama rostral y una rama caudal, y esto lo hace en alrededor de dos tercios de los casos, ¿ya? Eh, Antes de alcanzar el séptimo y octavo par, ¿ya? Y en otro tercio de los casos se va a bifurcar luego de relacionarse con estos nervios. Entonces, como decíamos anteriormente, podemos nosotros reconocer cuatro segmentos del recorrido laica. Primero el pontino anterior, que es aquel que está en relación con las fibras del sexto par craneal, que va a quedar más claro en la imagen siguiente. Esto específicamente va a pasar por debajo y se extiende hasta la arteria basilar a nivel de la oliva vulvar. El segundo segmento del pontino lateral, que se extiende en la región anterolateral de la protuberancia, y aquí continúa su recorrido hacia el ángulo punto cerebeloso y puede pasar por arriba o abajo de la fibra del séptimo y octavo par. Vamos entonces a ir viendo si en esta imagen queda un poco más claro. Entonces, nosotros estamos viendo acá la arteria, ¿cierto? ¿Qué sería esto que estoy señalando específicamente acá de la arteria? Es un segmento de lo que estábamos hablando. Ok. Pontino lateral. Exacto. Segmento Lateral. pontino lateral. Acá tiene íntima relación, ¿cierto? Que estábamos hablando recién con diversos pares craneales. Acá yo les puse una Z. ¿Qué sería la Z? ¿Qué par craneal sería la Z? Bien, Mari. Bueno, la Mari me contestó acá. Esto es específicamente el octavo par, ¿cierto? Acá tengo una X, otro par craneal. ¿Cuál sería este par craneal que estoy viendo acá? El sexto par, El ¿cierto? sexto. Perfecto. Entonces acá tengo, si seguimos acá, segmento flóculo nodular y acá por último ya tenemos lo que es el segmento cortical. A la derecha tenemos otra imagen, ya que nos permite ver una de las ramas que pueden salir de la porción meatal de la AICA. ¿Qué rama sería esta? La La laberíntica. 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 Eso, específicamente esta es la rama laberíntica. Entonces, acá que se logra ver bien el tercer segmento, como dije, el segmento flóculo peduncular, que va a comenzar cuando la arteria discurre caudal o rostralmente al flóculo hasta alcanzar la superficie de lo que es el pedúnculo cerebeloso medio y finalmente, el último segmento, el segmento cortical, que es cuando la ICA ya termina dividiéndose en dos ramas, una superior y otra inferior, ya que ambas van a estar destinadas a irrigar lo que es la superficie petrosa del cerebelo. Creo que les dije todo, siento que me faltó algo, no, les comenté todo lo que tenía que comentar. eh, la arteria cerebelosa superior, ¿ya? Eh, Su origen está alrededor de 2 a 3 milímetros bajo la bifurcación de lo que es la arteria basilar y otra vez importante, ¿qué relaciones pueden tener? La relación con la mitad superior del techo del cuarto ventrículo, relación con la fisura cerebelo-mesencefálica, con la superficie tantorial del cerebelo, pedúnculo cerebeloso superior, y vamos a ir viendo que va a tener ciertos segmentos, que va a tener el segmento ponto mesencefálico anterior, ponto mesencefálico lateral, cerebelo mesencefálico y cortical. ¿Qué me interesa de esta imagen que vean? Pueden ver cómo la arteria pasa por debajo de un par craneal. ¿Qué par craneal? ¿Por debajo de qué par craneal pasa la arteria cerebelosa superior? El Del tercer tercer par. par, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante conocer? Porque si yo tengo cualquier alteración a nivel, por ejemplo,
alguna lesión ocupante de espacio, un aneurisma, etcétera, que me puede dar un tercer par y tengo que pensar que es por la íntima relación que tiene con el tercer par la arteria. ¿Ya? Entonces, como les decía, bueno, un poquito más, acá tenemos ¿qué par craneal sería este? Que es lo mismo que estábamos hablando recién, en verdad. Tercer par. Este sería el tercer par, ¿cierto? El B, ¿qué sería? Si acá tengo el tercero, ¿cuál sería el que está acá abajito? El cuarto. El cuarto par, ¿cierto? Y ya, y este ya es más fácil, miren, este par bien, bien grueso que está aquí abajo, característico el quinto par, ¿cierto? Ya, entonces, cuando nosotros vamos viendo las porciones en esta figura, tenemos entonces cuatro porciones, no sé si me lo pueden recordar, lo dijimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Tenemos porción pontomesencefálica anterior, porción pontomesencefálica lateral, porción cerebelo-mesencefálica y la porción tentorial, ¿ya? Entonces lo que yo quise colocar en la imagen entonces es qué porciones las que estamos viendo acá. Entonces en la imagen B lo que estamos viendo principalmente es la porción pontomesencefálica lateral, ¿cierto? Esto de acá fue hecho mediante un abordaje subtemporal, ¿ya? En la imagen C lo que estamos viendo es, ¿qué porción sería la que estamos viendo acá? Acá estamos viendo la porción Mm, cerebelo-mesencefálica, ¿cierto? Y por último acá tenemos ya lo que es la porción cortical, donde ya podemos ver sus ramas vermiáneas y hemisféricas, ¿ya? Por eso es que esto es lo que irriga toda la cara tentorial del cerebelo. Eso. La azúcar va a tener ciertas ramas colaterales, ¿ya? Va a tener ramas perforantes que las podemos clasificar como directas, que son las que penetran en el tronco, que tienen un trayecto corto. Las ramas circunflejas que van a ser cortas y largas y lo que van a irregular es el tegmento, la fosa interpeduncular, los pedúnculos cerebelosos superiores y los colículos inferiores. Tenemos las ramas que ya van a ser las precerebelares, que son las mediales, que irrigan velo medular superior, lobulillo central, colículo inferior, laterales, que van a estar entre el pedúnculo cerebroso superior y medio, van a irrigar los núcleos profundos como el núcleo dentado y las corticales, que son las que les mostré que veíamos anteriormente, que son las vermianas hemisféricas, que irrigan la superficie tentorial del vermis y el hemisferio cerebeloso. Entonces, si notan acá, bueno, la imagen es bastante pequeñita, pero acá lo que yo estoy observando en amarillo son las arterias precerebrales que nacen acá de la porción cerebelo-mesencefálica de la arteria. ¿Ya? Es donde acá tengo la punta de la flecha amarilla. Ya para ir finalizando, una arteria bastante importante, la arteria cerebral posterior, que algo que me interesa que vean es que cuando uno ve el polígono y quizás ve la imagen en cualquier libro o página de internet, pareciera que todo está en el mismo nivel. Si se fijan, todo lo que es lo que hemos hablado de circulación infratentorial, y valga la redundancia que es infratentorial, está más abajo, que hay una especie de escalón. Bueno, la arteria cerebrosa posterior va a resultar de la bifurcación de la arteria basilar y al unirse a ambas arterias comunicantes posteriores van a cerrar por detrás lo que es el polígono de Willis, como pueden ver en la imagen. Ya en su trayecto va a rodear el tronco cerebral y va a suplir el tercio posterior de los hemisferios cerebrales. Ya en la gran mayoría de los casos van a estar irrigados por ella, así como también va a irrigar el tálamo, va a irrigar el mesencéfalo y sus paredes, va a irrigar el plexo coroideo del tercer ventrículo y también de los ventrículos laterales. Entonces acá hay una imagen más 3D, una imagen anatómica al lado izquierdo, donde podemos ver los segmentos, y al lado derecho una imagen más conceptual. Entonces el segmento P1 va a comenzar a nivel de una cisterna en específico. No sé si alguien me puede responder a nivel de qué cisterna parte, ¿cierto? A nivel, como dijo el Seba, a nivel de la cisterna interpeduncular, ¿ya? Este segmento se va a extender desde la bifurcación de la arteria basilar hasta que se encuentra con la arteria comunicante posterior, y pasa casi el 100% de las veces por la cara superior del tercer par. Luego, como pueden ver acá en la imagen, comenzamos a ver el segmento P2, que se extiende desde la unión con la arteria comunicante posterior hasta el borde posterior del mesencéfalo,
y a su vez yo esta la puedo dividir en dos segmentos, ¿ya? El segmento P2A, que está inmerso en la cisterna crural y y estaría específicamente delimitada por el uncus y el pedúnculo cerebral, en la que la arteria cerebral posterior se ubica debajo de la vena basal de Rosenthal y del tracto óptico. Luego, si nosotros seguimos viendo la imagen, tenemos el segmento P2P y este está contenido en otra cisterna. ¿En qué cisterna está contenida? El segmento P2P en En Ambience. Ambias. la cisterna Ambien, ¿cierto? Y se extiende desde el borde posterior del pedúnculo cerebral hasta el límite posterior del mesencéfalo. Luego vamos a seguir con el segmento P3. El segmento P3 es segmento cuadrigeminal, porque obviamente está alojada en la cisterna cuadrigeminal y se extiende desde el borde posterior del mesencéfalo hasta el límite anterior de la fisura calcarina. Eso lo vamos a ver muy claramente en las imágenes siguientes. Va a tener una extensión aproximadamente de alrededor de 2 centímetros y alrededor de la mitad de los casos, en este nivel específico del segmento P3, es donde voy a tener una división en las dos ramas terminales, una superior, que es la arteria parieto-occipital, y otra posterior, que es la arteria calcarina. Acá hay un punto también importante, que es un punto que igual se ve harto en angiografía, que es un punto donde tengo la máxima aproximación entre las dos ACP. No sé si se acuerdan de ese nombre, un nombre que nos enseñó en la clase el ¿Auricular? doctor Hernández. Colicular, ¿cierto? Perfecto. Y por último tenemos acá, como podemos ver en la imagen, el segmento P4, que también se llama segmento cortical, que se extiende desde el borde anterior de la fisura calcarina hasta la corteza temporo-occipital, donde acá vamos a destacar ciertas ramas colaterales, ¿ya? Que son las ramas temporales y las ramas hipocampales. Entonces acá es una imagen que, si vemos la imagen de la flechita amarilla, bueno, acá lo que quiero mostrar es la arteria cerebral posterior claramente. La flecha amarilla lo que quiere ver es, ¿cómo se llama? La suplencia del trayecto y qué es lo que termina irrigando, ¿ya? Y lo que yo estoy viendo a través de la flecha amarilla son las arterias coroideas posteromediales, que son las que vemos en la flecha de la punta amarilla. Y también puedo ver en la flecha azul otras arterias que son las arterias coroideas posterolaterales. Acá tengo otro corte que es importante para poder ver. Acá lo que yo estoy viendo es el segmento P3. No sé si se recuerdan lo que hablábamos anteriormente, que lo podemos dividir en dos ramas principales. Entonces la rama que tengo acá es la A. ¿Cuál rama sería? La pared occipital. La varieta occipital, ¿cierto? Y en Mm. la B, La la calcarina. calcarina, ¿cierto? Calcarina. Entonces estas son las ramas terminales de la ACP, ¿ya? Entonces arteria parieto occipital expuesta en la profundidad de la fisura homónima que lleva el mismo nombre, y también tengo abajo entonces la arteria calcarina. Para ir finalizando, voy a tener ramos perforantes, corticales y ventriculares. Entonces, estos son los ramos, yo los puedo ir dividiendo como perforante, que a su vez yo lo puedo dividir en dos grupos, el grupo directo y el grupo de la circunfleja. Las perforantes directas son las que emergen de la cara posterior y superior de los segmentos de P1 y P2. Las que emergen de P1 lo van a hacer por la cara posterior, se describen en un promedio alrededor de 8 perforantes, 4 por cada lado, y estas se conocen como las ramas tálamo perforantes posteriores, ¿ya? Que lo que van a ir a alcanzar, como su nombre lo dice, es la sustancia perforada posterior. En tanto que las que emergen específicamente de la unión P2A y P2P son las que se llaman tálamo geniculadas y pedunculares, que alcanzan de forma directa toda esa estructura, ¿ya? Tenemos también ramos ventriculares. Las ramas ventriculares de la arteria cerebral posterior son las arterias coroideas posteromediales y las coroideas posterolaterales, como vimos en la imagen anterior. Y también tenemos los ramos corticales. Las arterias corticales también se pueden clasificar en colaterales y terminales. Las colaterales consideramos las temporales inferiores y la arteria esplenial, y las terminales la
parieto occipital y la calcarina. Si hablamos de de la división de las ramas colaterales, entonces tenemos las arterias temporales inferiores, como les decía, que son un grupo de arterias que van a irrigar la cara basal del lóbulo temporal y occipital. Incluso en alrededor de un 40%, estas arterias pueden llegar a irrigar y ser un territorio vascular del giro temporal medio. Va a tener múltiples variantes anatómicas, y este mismo grupo el que incluye la arteria que les mencionaba anteriormente, que era la arteria hipocampal, que es responsable de irrigación del uncus, la porción anterior del giro parahipocampal, el hipocampo y el giro dentado. Y las temporales anteriores, medio y posteriores, todas estas es que están destinadas a la cara basal de los lóbulos temporal y occipital. Tenemos la arteria esplenial, que es la arteria que va a emerger de la arteria cerebral posterior o de alguna de sus ramas, no necesariamente directamente de la arteria cerebral posterior, y está destinada al esplenio, a irrigar lo que es el esplenio del cuerpo calloso. Y por último, las ramas terminales, que tengo la arteria parieto-occipital, que está presente en un 100% de los casos, que va a emerger como un tronco simple a nivel del segmento P3, como vimos en las diapositivas anteriores, y menos frecuentemente también puede salir del segmento P4, ¿ya? Con mayor frecuencia el segmento P3, pero también pudiera salir del segmento P4. Va a correr por la fisura parieto-occipital y va a irrigar lo que es el cuneo, la precuña, los giros occipitales laterales. Y por último, la arteria calcarina, que es otra de las ramas terminales de la ACP, como vimos en la diapositiva anterior. Eh, y esto, al final, es la rama terminal, como les dije, que cursa a nivel de la fisura calcarina, alcanza el polo occipital, la língula y la parte inferior de la cuña. Y esta es básicamente la misma imagen que ya discutimos anteriormente. Eso, sé que era mucha información, intenté que ojalá fuera docente y comprensible, porque consideré que era una clase un poquito más árida que la anterior. Pero eso, Súper coleguita, buenas fotos y al final esto es así de saber las relaciones y las dijiste, así que muy bien. súper. Estoy viendo con el doctor Rojas la próxima clase. Probablemente, lo voy a confirmar igual, pero probablemente no va a haber ni el próximo viernes, o sea, ni el próximo miércoles, ni el 17 tampoco. Así que al parecer vamos a volver el miércoles 24, ¿ya? Ya, queda súper. Ahí me confirma, Doc,